En este video te voy a hablar de aspectos fundamentales de cómo podemos reparar esas células dañinas y responsables de muchas enfermedades. Vamos a hablar entonces de daños celulares y acumulación de desechos y sustancias tóxicas. ¿Y eso por qué sucede? Vamos a hablar también de cómo se reparan las células malas en nuestro organismo. También te voy a hablar de qué es eso que llamamos autofagia, un método de reparación. Y también te voy a hablar de cuáles son las formas de propiciar, de estimular la autofagia con tal de reparar nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos. ¿Por qué hay daños celulares? ¿Por qué se propician sustancias tóxicas? ¿Por qué hay desechos celulares? Vamos a entrar entonces a hablar de cómo el organismo es capaz de reparar, pero debemos entender primero cómo se generan los diferentes daños celulares. ¿Por qué es que nosotros hacemos tóxicos? ¿Y por qué hay desechos celulares en nuestro organismo? Sabiendo que es un organismo inteligente. Así reparas tus células malas. Autofagia. Bueno, tenemos que decir que el metabolismo celular normal produce nutrientes y produce energía, pero igualmente produce subproductos y residuos. Esos subproductos y residuos tendrían que ser eliminados. Y es claro que tenemos que hablar de autofagia y cómo se repara. Algunos de estos subproductos, como los radicales libres de oxígeno, pueden ser dañinos y no se eliminan muchas veces fácilmente si no lo tenemos en cuenta. Pero además existe el estrés oxidativo. Esos radicales libres de oxígeno son capaces de dañar células sanas y son capaces de atentar contra las proteínas, contra las grasas o lípidos y contra el ADN, aquel que tiene la información genética. Esos daños son una fuente primordial de muchas enfermedades y de envejecimiento prematuro. Adicionalmente, te tengo que hablar de una forma de daño celular proveniente de la exposición a toxinas ambientales. El medio ambiente y la contaminación producen sustancias y exposición a las personas, también radiaciones, que son obviamente generadoras de daño celular. Los desgastes de los componentes celulares con el tiempo van a impactar no solamente los tejidos, sino las mismas células y los organismos que hay adentro. Por ejemplo, las mitocondrias, que pueden sufrir terriblemente daños y volverse menos eficientes. Y con eso perdemos energía y propiciamos más desechos y más subproductos. Pero además hay procesos inflamatorios que pueden ocurrir en el organismo. Y esos procesos inflamatorios en un primer momento son notablemente beneficiosos para el organismo, pero cuando se vuelven gigantes y permanentes, son agresores en nuestro cuerpo. Esos procesos inflamatorios entonces pueden dañar las células y pueden ser responsables del envejecimiento y de muchas enfermedades. Los errores en síntesis de proteína es otra manera de producir subproductos y también daños tóxicos a nivel celular. Si no se eliminan esos subproductos y daños tóxicos, también van a ser responsables de muchas enfermedades. Las infecciones virales y bacterianas, esa lucha del organismo contra esas infecciones genera subproductos y genera sustancias tóxicas y también deben ser eliminadas. Es eso lo que llamamos daño celular proveniente de infecciones virales o bacterianas. Pero igualmente los procesos de envejecimiento traen consigo innumerables daños celulares y vamos a ser capaces de impedir que esos daños celulares promuevan calidad de vida si no los eliminamos. Esos procesos del envejecimiento entonces interfieren la reparación y el mantenimiento celular y van a provocar acumulación de daños celulares y desechos. Y estos todos juntos van a provocar innumerables factores de riesgo de muchas enfermedades. Déjame decirte en este momento que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito y toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. Los días miércoles 19:30 hora de Colombia tienes una invitación. Acompáñanos en una transmisión en vivo. Puedes preguntar, puedes participar, puedes hacer sugerencias. Miércoles 19:30 hora de Colombia, mira el horario de tu país. Ahora bien, ¿cómo se reparan las células malas? ¿Cómo hace nuestro organismo inteligente para reparar esos daños producidos? Bueno, la medicina aquí tiene diferentes alternativas. La terapia con células madre, una situación que viene cada vez más en investigación y que tiene mayores aplicaciones. La ingeniería de tejidos, donde nosotros podemos intervenir para cambiar esos tejidos o esas células malas y reemplazarla por otro tipo de células. Esa terapia
también génica, que consiste en modificar o manipular ciertas expresiones de los genes con tal de impedir ese daño o con tal de reparar el daño existente. La medicina regenerativa con nanointervención es capaz de cambiar los tejidos malos. Nanointervención significa aprovechar la nanotecnología, partículas minúsculas que pueden estar allí interfiriendo o estando de por medio del daño y que también podemos emplearla para la regeneración. Esos factores de crecimiento biomolecular, el uso de factores de crecimiento, de citoquinas, que son unas proteínas de la defensa, y de biomoléculas que naturalmente promueven la regeneración, nosotros las podemos inducir y la medicina las puede aprovechar. La reprogramación celular directa es otro mecanismo que tiene hoy la medicina para hacer posible la regeneración celular. Pero todas estas formas resultan a veces no estando al alcance de todas las personas. Así es que te voy a decir qué sí está en nuestras manos hacer. ¿Qué es eso que llamamos autofagia? Y cómo podemos emplear un mecanismo inteligente que tiene nuestro cuerpo para nosotros impulsarlo, promoverlo y desarrollar autofagia eficaz. La autofagia no es más que un mecanismo que ya tiene nuestro organismo. Autofagia significa capacidad de comernos nosotros esos desechos, esos subproductos o incluso células dañadas para eliminar aquellos componentes que ya no son necesarios. Ese proceso se llama autofagia y es un proceso natural, pero que nosotros podemos ayudar a impulsar si reconocemos cuáles son esas prácticas, cuáles son esos hábitos, esas costumbres que podemos emplear y que ayudarían a mejorar notablemente la eficacia de la autofagia. Autofagia es eliminar componentes celulares dañados. La autofagia elimina esos organismos, esos orgánulos que están dentro de la célula y que pueden ayudar a generar daño. Nosotros los podemos eliminar a costa o a punta de la autofagia. Pero también la respuesta al estrés y la supervivencia celular puede ser un mecanismo importante que podemos emplear a partir de la autofagia. Eso significa que bajas dosis de estrés pueden activar procesos de autofagia. La falta de ciertos nutrientes o la presencia de sustancias tóxicas puede ayudar a activar esos mecanismos de autofagia. Y esto puede ser muy importante en contextos donde los tejidos necesitan adaptarse a nuevas condiciones adversas, sobre todo de tipo ambiental. La regulación del ciclo celular y la diferenciación es otra forma donde la autofagia puede influir de manera significativa. Y eso se va a ver evidenciado cuando nosotros mismos somos capaces de reparar esas células y esos tejidos que se han dañado. La prevención de enfermedades como el cáncer, del envejecimiento prematuro, las enfermedades neurodegenerativas están asociadas al proceso de autofagia y entonces va a ser muy importante que todos reconozcamos cómo podemos impulsar autofagia en nuestro organismo. Eso lo desconocíamos hace mucho tiempo, pero la investigación reciente cada vez más aporta a comprender cómo es que funcionan los mecanismos de generación de energía y allí déjame decirte, esos mecanismos dependen fundamentalmente de dos vías. La vía a través del azúcar, de la glucosa, de la fructosa, la vía a partir de los carbohidratos. Esa vía requiere de la insulina y a veces nos volvemos resistentes a la insulina, pero hay otra vía y esa vía, la vía mitocondrial, de la generación de energía a partir de las grasas es mucho más saludable. La autofagia lo sabe. La autofagia es un proceso natural que las células utilizan para limpiar y para reciclar componentes dañados, incluso el ADN, ese que tiene la información genética. Aunque es un proceso celular intrínseco, ciertas prácticas y ciertos estilos de vida pueden estimular notablemente nuestra autofagia. Así es que pon mucha atención, toma papel y lápiz, toma nota, porque te voy a decir las prácticas que nos ayudan a mejorar la eficacia de la autofagia y entonces la reparación de celular, la reparación de tejidos va a acontecer de mucha mejor manera en nuestro organismo. ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos de autofagia natural que ya existen en nuestro cuerpo? Número 1, con el ayuno intermitente. Recuerda que el ayuno intermitente es dejar 12, 14 o 16 horas del día sin recibir alimentos. Si tomas una cena a las 6 de la tarde y desayunas al día siguiente a las 9 o 10 de la mañana, ya estás haciendo ayuno. Pero te tengo una mejor noticia. Con 8 horas de ayuno, ya nuestro cuerpo es capaz de activar mecanismos
adicionales y estimular autofagia. Es decir, que si yo soy capaz de quedarme 8, 10, 14, 16 horas sin tomar alimentos, estoy propiciando un ayuno intermitente y estoy propiciando autofagia. Durante el ayuno, lo que estamos haciendo es propiciando regeneración celular. Y si ese ayuno cobija las horas nocturnas, recuerda que el sueño es reparador. Sucede en las noches, sucede en las horas nocturnas la mayor cantidad de reparación en nuestro organismo. Esa es una excelente noticia, pero además hay más mecanismos. Una restricción calórica, es decir, reducir la ingesta calórica, consumir alimentos de bajo índice glucémico, nos van a ayudar a activar los mecanismos de la autofagia. La restricción calórica disminuye los niveles de nutrientes disponibles para las células, lo que puede ayudar a desencadenar una mayor autofagia y mantener el equilibrio energético y celular. Y no vas a creer, tercero, el ejercicio regular se convierte en un activador de autofagia. Ahí tienes más razones para hacer ejercicio. ¿Qué hace el ejercicio? Pues especialmente el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia promueve autofagia en varios tejidos, incluyendo músculos, hígado y cerebro, y va a ser capaz de erradicar sustancias y desecho en esos tejidos. Pero hay más. El estrés físico que produce el ejercicio es capaz, ese estrés beneficioso, de activar más autofagia. Estamos entrando más oxígeno y ese oxígeno se convierte en energía saludable cuando se une a la grasa y la mitocondria lo sabe y entonces allí la autofagia se vuelve más propicia. Es decir, que el consumo de alimentos que nos ayudan a activar esos mecanismos estresantes unidos a los mecanismos del ejercicio van a ser promotores de autofagia. Y aquí déjame decirte, hay unos alimentos que promueven más autofagia que otros. Los alimentos que no contienen azúcar, que no contienen grasas saturadas, que contienen grasas saludables, son alimentos activadores de autofagia. Y nuestro organismo lo sabe. Y nosotros podemos emplear ese conocimiento para activar más autofagia en el organismo. Por ejemplo, cuando consumimos uvas o vino tinto en pequeñas cantidades, estamos consumiendo una sustancia que se llama resveratrol. Y ella, parecido a lo que sucede con la curcumina, que está en la cúrcuma, nos va a ayudar a aumentar las posibilidades de vía alimentaria, activar los patrones de autofagia. Lo mismo sucede con el té verde. Lo mismo sucede cuando consumimos vegetales crucíferos como el brócoli. Todos estos alimentos son activadores de autofagia. Ahora bien, si lo que sucede es estrés crónico en tu vida, el estrés crónico tiene que ser combatido, porque un estrés crónico y una hormona llamada cortisol nos van a impedir hacer autofagia. Eso lo tienes que tener muy presente. Por eso te invito a ver los videos que tenemos sobre estrés en nuestro canal, porque te están impidiendo hacer autofagia. Prácticas como la meditación, el yoga, mindfulness y técnicas de respiración consciente te van a ayudar a hacer mejor autofagia. Y no te olvides de la calidad del sueño. El sueño es reparador. La melatonina que induce el sueño y el sueño profundo te va a ayudar a reparar de mejor manera y con mayor calidad las células y los tejidos deteriorados, dañados o que contienen sustancias tóxicas. Espero con esta información haberte llenado de información importante para que ayudes a tu organismo a hacer autofagia. Nos vemos en un nuevo video.